Hay una puerta en tu cuerpo que casi nadie mira, pero por donde puede estar escapándose tu energía todos los días. No es visible para el ojo común, ni se menciona en los libros de ciencia, pero las culturas más sabias de la historia la protegían con devoción. Esa puerta es tu ombligo, sí, ese pequeño centro que una vez te conectó con la vida misma. Hoy descubrirás por qué es un portal energético y cómo cubrirlo con conciencia puede cambiar tu vibración, tu enfoque y tu fuerza interior. Este no es un video más. Es una llave olvidada hacia ti. Hay secretos que no se gritan desde los altares ni se esconden bajo capas de sabiduría prohibida. Algunos, los más poderosos, están justo en el centro de aquello que habitas cada día, tu cuerpo, en medio de tu vientre, en ese pequeño círculo que la mayoría apenas mira al pasar frente al espejo, vive un antiguo umbral. No es una simple marca biológica ni una cicatriz pasiva del nacimiento, sino el vestigio activo de una conexión primordial, el eco tangible de un cordón que te unía al misterio de la vida antes de respirar por ti mismo. El ombligo no es solo piel, es un centro energético que vibra silenciosamente con cada emoción, cada interacción, cada pensamiento. Es, para quien tiene ojos internos despiertos, un portal que nunca se cerró del todo, una puerta que aún comunica tu mundo interior con lo invisible. Durante siglos, esta verdad fue comprendida y honrada por civilizaciones que no separaban el cuerpo del espíritu ni la carne de la luz. La sabiduría antigua no necesitaba escáneres ni bisturís para entender que el ser humano es un templo viviente y que cada parte de ese templo cumple una función energética y simbólica. El ombligo era, dentro de ese mapa, la base, el punto de anclaje, el centro desde donde todo comienza y hacia donde todo puede volver. En la tradición védica, por ejemplo, se conocía como Navi y estaba directamente relacionado con el tercer chakra, Manipura, que representa el fuego interior, la voluntad, la transformación y el poder personal. Pero algunos linajes tántricos, aún más reservados, hablaban de un centro oculto, un chakra secreto alojado exactamente en el ombligo, conocido como el bindu inferior, que no solo regulaba la energía vital, sino que actuaba como el punto de equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre lo que se recibe y lo que se entrega. Quien comprendía y despertaba este centro accedía a una claridad interna difícil de alterar. Los antiguos sabios del taoísmo también sabían que este centro era mucho más que una marca física. Lo llamaban Dan Tian inferior, el caldero invisible donde se cocina la alquimia interior. Allí, en esa profundidad energética, se acumulaba y refinaba el chi, la fuerza vital que da movimiento, vigor y propósito al cuerpo humano. Por eso, los practicantes de Qigong, Tai Chi y Neidan meditaban concentrando la atención en esa zona, llevaban el calor hacia allí y, en muchos casos, aplicaban presión física sobre el ombligo durante ciertos ejercicios. No era superstición ni simple mística oriental, era ciencia energética, basada en la observación de siglos, en la experiencia directa con el flujo vital. En las culturas mesoamericanas también existía la comprensión del ombligo como el centro del microcosmos humano. Los mexicas, por ejemplo, utilizaban el símbolo de la flor de 4 pétalos como representación del corazón del universo, y en muchos códices ese símbolo era también un reflejo del ombligo humano. El término Yolotl, que puede traducirse como corazón o centro, tenía una connotación energética profunda vinculada a esta región del cuerpo. Para ellos, el ombligo era un punto de intersección entre los planos visibles e invisibles, entre el alma encarnada y los mundos sutiles. Incluso en el mundo judeocristiano, aunque de forma más velada, encontramos referencias poderosas. En el Cantar de los Cantares, uno de los textos más simbólicos del Antiguo Testamento, el ombligo es descrito como una copa redonda que nunca carece de vino, una imagen poética que alude a un centro generador abundante, lleno de fuerza creativa que fluye desde dentro. Si el corazón es el altar del templo humano, el ombligo es su puerta. Pero, como muchas otras verdades antiguas, este conocimiento fue relegado,
ridiculizado o simplemente olvidado con el avance del pensamiento materialista. La ciencia moderna, aunque brillante en muchas áreas, redujo el cuerpo a una máquina funcional, separando la anatomía de su dimensión simbólica y energética. El ombligo se volvió invisible en la conciencia colectiva. Pasó a ser un botón de carne sin propósito aparente, una marca sin función. Sin embargo, lo que se olvida no deja de existir. Lo que se ignora no deja de vibrar. Aunque se haya perdido la comprensión espiritual de este centro, su funcionamiento energético nunca se detuvo. La mayoría de las personas experimenta hoy síntomas que no logra explicar desde lo físico. Cansancio crónico, confusión mental, emociones desbordadas, sensación de estar drenado tras ciertas conversaciones o en espacios concurridos. Estas señales no siempre provienen del entorno externo, sino de una fuga invisible que ocurre justo en el centro del cuerpo, allí donde la energía vital fluye libremente o se escapa sin permiso. El ombligo, al estar constantemente expuesto, sin protección consciente, actúa como una entrada y salida de energía sin filtro. Es una válvula abierta. Cada vez que atravesamos una emoción intensa, que interactuamos con personas de vibración baja, que nos sumergimos en ambientes cargados de ansiedad o ruido, este centro puede absorber o perder energía sin que lo notemos. Imagina por un momento tu cuerpo como un cáliz sagrado que contiene el aceite más fino, tu esencia vital. Si ese cáliz tuviera una pequeña grieta en la base, por más que intentaras llenarlo, siempre habría pérdida. Esa grieta es, precisamente, la falta de conciencia sobre el ombligo y su rol energético. Es vivir con la puerta entreabierta, dejando que lo externo entre sin permiso y lo interno se derrame sin control. Pero si entendemos que esta zona del cuerpo no solo nos conecta con nuestro origen biológico, sino con un cordón invisible que aún pulsa, entonces comenzamos a cambiar la forma en que habitamos nuestra propia energía. El cordón umbilical fue cortado al nacer, sí, pero la huella energética de esa conexión no desaparece. Permanece activa, sutil, silenciosa, esperando ser reconocida. Sellar el ombligo no significa aislarse ni negarse al mundo, sino preservar lo más íntimo, honrar el centro, proteger el núcleo desde donde emerge nuestra fuerza. Las culturas antiguas lo sabían. Por eso cubrían el ombligo durante rituales, meditaciones, ceremonias o incluso al dormir. No lo hacían por superstición, sino por sabiduría energética. Comprendían que este punto era demasiado sagrado como para dejarlo expuesto sin intención. Hoy, en medio de un mundo sobrecargado de estímulos, donde lo externo busca constantemente nuestra atención y energía, este conocimiento regresa. Llega como un susurro desde lo ancestral, una invitación a mirar el cuerpo no como una máquina, sino como un mapa sagrado, a comprender que algo tan pequeño como el ombligo puede contener el secreto del equilibrio perdido, de la vitalidad extraviada, de la intuición que ya no escuchamos. El despertar de este centro no requiere ceremonias complejas ni técnicas inaccesibles. Comienza con algo simple. Atención. Comienza con la mirada que ya no pasa de largo, con la conciencia que reconoce en esa pequeña hendidura un portal hacia adentro. Porque antes de hablar, antes de caminar, incluso antes de abrir los ojos por primera vez, ya estábamos unidos por ese punto a la vida misma. Y lo que fue conexión nunca deja de serlo. Cuando honramos el ombligo, cuando lo observamos y comenzamos a protegerlo con intención, algo en nosotros se activa, algo que no se aprende con palabras, sino que se recuerda desde la memoria profunda del alma. El cuerpo empieza a hablar, la energía empieza a regresar, y la conciencia, como un fuego dormido, comienza a despertar. Hay gestos que, aunque simples, activan mecanismos profundos dentro del cuerpo energético, como si un susurro ancestral se hiciera audible nuevamente en el interior. Cubrir el ombligo, por ejemplo, no es un acto de superstición ni una moda espiritual pasajera, sino una antigua práctica de sabiduría viva que transforma la manera en que la energía circula y se organiza dentro de nosotros. Cuando esta puerta se sella con conciencia,
se desencadena un proceso de reorganización energética que puede cambiar por completo la forma en que sentimos, pensamos y habitamos nuestro día a día. En el mundo invisible, el cuerpo responde como un río que, al encontrar contención, profundiza su cauce. Así es la energía vital cuando se le da un límite sagrado. Al cubrir el centro del vientre, la fuerza que antes se disipaba sin rumbo empieza a condensarse, a volverse más densa, más precisa, más presente. Lo que parecía inalcanzable vuelve al cuerpo. Lo que se escapaba por desatención comienza a retornar. Este fenómeno no ocurre por magia externa, sino por una activación interna de estructuras sutiles que han estado dormidas por años. La energía, al encontrar un nuevo contenedor, responde de inmediato. Deja de perderse y empieza a elevarse. El primer cambio que suele manifestarse es en el campo áurico. Aquello que nos rodea, aunque invisible a simple vista, es real, tangible para quien sabe sentir. La cobertura consciente del ombligo actúa como una costura etérica, como si las pequeñas fisuras del aura comenzaran a cerrarse una a una. Esa contención energética genera un escudo natural, no agresivo, sino armónico. El cuerpo ya no absorbe vibraciones ajenas con la misma intensidad y a su vez deja de liberar su energía de forma indiscriminada. Es como si, de pronto, se encendiera una lámpara desde dentro cuya luz ya no se dispersa, sino que se sostiene en un núcleo firme. A medida que esta energía se acumula en el vientre, comienza a moverse en espiral hacia arriba. Es un flujo ascendente que, según diversas tradiciones, alimenta la columna de luz interior. Lo que antes era fuga ahora es canalización. Lo que antes se evaporaba en tensiones externas, ahora se transforma en fuerza consciente. Esta energía que sube en muchos sistemas antiguos ha sido llamada de diferentes maneras: el aceite sagrado, el rocío del alma, el néctar interno. En términos fisiológicos, podría vincularse al líquido cefalorraquídeo, esa sustancia que fluye alrededor del cerebro y la médula espinal y que, según algunas corrientes alquímicas, actúa como transmisor de conciencia cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio vibracional. Este ascenso no es meramente físico. La energía que logra sostenerse y elevarse impacta glándulas clave que han sido llamadas los altares del alma. El timo, la tiroides, la hipófisis, la pineal, todas ellas reciben señales cuando el sistema energético deja de estar en estado de fuga. Especialmente la glándula pineal, considerada por múltiples tradiciones como el asiento del alma, la antena que capta realidades superiores, comienza a activarse de forma más clara. Esto no sucede por imposición, sino por alineación. Es como si, al sellar la raíz, el tallo energético del ser pudiera crecer hacia la luz sin interferencias, sin ruidos, sin vibraciones distorsionadas. Esta transformación también se manifiesta en el plano emocional. El cuerpo deja de reaccionar automáticamente ante el entorno. Empieza a responder desde un centro más lúcido. El sello sobre el ombligo se convierte en una especie de recordatorio físico de soberanía interna. Aquí empieza mi espacio. Aquí conservo lo que soy. Quien sostiene esta práctica con constancia descubre que la dispersión emocional comienza a desvanecerse, que las fugas de energía que antes se confundían con cansancio o estrés eran, en realidad, pérdidas sutiles por no habitar con plena presencia el núcleo del propio ser. También ocurre una transformación en la intuición. Al recuperar energía que antes se perdía, la percepción se vuelve más nítida, más afinada. El cuerpo se convierte en un instrumento más sensible, capaz de leer el campo invisible, de reconocer intenciones, de anticipar emociones, de sentir lo que antes se pasaba por alto. La voz interior se fortalece, ya no está tapada por el ruido del mundo. Es como si el silencio regresara al centro y con él la claridad. Muchas personas describen, tras algunos días de esta práctica, sueños más lúcidos, pensamientos más enfocados, emociones más estables. Pero más allá de los fenómenos extraordinarios, lo que realmente cambia es la relación con uno mismo. Se recupera el centro y con él la capacidad de sostener la vida desde un lugar más profundo.
Es importante recordar que no se trata de un ritual complejo ni de un dogma. Basta con cubrir el ombligo con un pequeño trozo de tela, un parche con intención, un símbolo o incluso la palma de la mano durante unos minutos al día. La clave está en la atención, en la conciencia que acompaña el gesto. Cuando ese acto se vuelve intencional, cuando no es mecánico ni impuesto, algo dentro del cuerpo responde. El sistema nervioso se tranquiliza, el ritmo interno se regula y la energía empieza a ordenarse. No es necesario entenderlo todo con la mente. Basta con sentir, basta con observar lo que ocurre cuando se sostiene esa práctica por unos días. Cuando el cuerpo empieza a recuperar lo que siempre fue suyo. El vínculo entre el ombligo y el sistema nervioso entérico, también llamado el segundo cerebro, refuerza esta idea. Esta red neuronal ubicada en el abdomen no solo regula procesos digestivos, sino que participa activamente en la percepción emocional y la intuición. ¿Quién no ha sentido una opresión en el estómago ante una mala noticia o una expansión en el vientre al recibir una bendición inesperada? Estas sensaciones no son imaginarias, son registros del cuerpo sutil, mapas de información que se activan desde el centro. Cuando el ombligo está abierto, sin protección, esa información entra y sale sin contención. Pero cuando se lo cubre con propósito, el sistema se reorganiza, la percepción se agudiza, la respuesta emocional se refina y la intuición se afianza. Para algunas escuelas tántricas, el ombligo es incluso un espejo del cosmos, un microchakra que refleja la totalidad del universo en su forma más concentrada. Tocarlo, observarlo, cubrirlo con devoción, es como marcar una clave en un teléfono sagrado, una señal que despierta una respuesta del alma. Muchos lo han sentido sin poder explicarlo del todo. Una oleada de calma, una sensación de conexión, un centramiento que no viene del pensamiento, sino de algo más profundo. Es el cuerpo recordando su diseño sagrado, volviendo al cauce original de su energía. Y entonces todo comienza a cambiar. No porque el mundo externo se transforme de inmediato, sino porque ya no se filtra hacia adentro con la misma fuerza. La energía que antes se perdía en lo ajeno comienza a quedarse, a nutrirte, a impulsarte. Lo que antes era reacción, ahora es presencia. El sello no es una barrera, es una declaración, una forma silenciosa de decir, aquí estoy, completo, habitando mi centro. Es un gesto que, repetido con constancia, permite que el cuerpo recuerde su nota original, su frecuencia más pura. A partir de ese recuerdo, la realidad responde, porque lo que vibra desde el centro tiene el poder de reorganizar lo que está afuera, no desde la fuerza, sino desde la coherencia. La energía bien dirigida no necesita imponerse, simplemente irradia. Y esa irradiación nace en el centro, justo en ese pequeño punto que tantas veces ignoramos y que hoy, quizás por primera vez, comienza a recuperar su voz. No hay mayor revolución espiritual que el regreso a uno mismo, no como un acto de aislamiento, sino como una forma de presencia íntegra, profunda y luminosa. El cuerpo humano, más allá de su estructura biológica, es un templo sagrado donde cada órgano, cada célula, cada centro energético forma parte de una arquitectura invisible pero precisa, diseñada no solo para sostener la vida, sino para expandir la conciencia. En este templo, el ombligo no es un adorno anatómico ni un residuo de nacimiento, sino una puerta de entrada, un núcleo, una llave que abre el camino hacia la soberanía energética. Cuando decides habitar ese punto con intención, el cuerpo lo entiende como una orden silenciosa de reorganización, como una llamada a restaurar el orden sagrado que alguna vez fue natural. Sellar este centro no significa protegerse desde el miedo, sino resguardarse desde la sabiduría. Así como cerramos las ventanas cuando la tormenta se acerca o encendemos una vela para iluminar desde dentro, cubrir el ombligo es un acto que establece límites amorosos, que delimita dónde termina el mundo y dónde comienza lo íntimo. La energía vital necesita saber que tiene un hogar donde condensarse y desde donde expandirse sin desbordarse.
Sin esa contención, el cuerpo se convierte en un espacio poroso, vulnerable a las intenciones ajenas, a las frecuencias externas, a los pensamientos colectivos que no nos pertenecen, pero que nos arrastran si no estamos anclados. Cuando se integra esta práctica en la vida cotidiana, todo empieza a alinearse de manera distinta. El simple acto de cubrir el ombligo cada mañana, como quien se viste para salir al mundo, se convierte en una rutina de poder silencioso. No se trata de un hábito superficial, sino de un gesto sagrado que indica al universo que tu energía ya no está disponible para el desorden, que has tomado la decisión de habitarte, de contenerte, de sostenerte. Algunas personas eligen un parche suave, otras prefieren un trozo de tela con un símbolo, otras simplemente dibujan con el dedo un círculo sobre su vientre y repiten una frase que reafirme su intención. La forma es lo de menos, lo que importa es la conciencia con la que se hace, porque es la intención la que activa, no el objeto. Esta acción diaria empieza a generar efectos profundos. El cuerpo, al sentirse sostenido desde el centro, comienza a estabilizar sus ritmos internos. El sistema nervioso entra en coherencia, la mente se calma, el enfoque se intensifica, las emociones dejan de tener el poder de arrastrarte y comienzan a mostrarse como señales, no como tormentas. Al tener la energía contenida, es más fácil discernir lo que te pertenece de lo que solo ha sido adoptado por inercia. Empiezas a notar con claridad las situaciones que drenan, las relaciones que desequilibran, los entornos que ya no vibran contigo, y en lugar de reaccionar, eliges. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de desafíos, sino la capacidad de responder desde tu centro. Este proceso también destapa memorias guardadas, emociones no resueltas que estaban alojadas justo en ese espacio. El centro del vientre es un archivo silencioso que guarda historias de abandono, de entrega, de traición, de anhelo. Al sellarlo con presencia, no solo estás conservando tu energía, también estás indicando al cuerpo que estás listo para hacer espacio a lo nuevo. Por eso es común que durante los primeros días de práctica emerjan lágrimas, incomodidades, recuerdos que creías olvidados. Es la purificación necesaria para que el templo interno vuelva a estar limpio. No es retroceso, es limpieza. Y como toda purificación, trae consigo una expansión posterior. Algunos comienzan a sentir una fuerza que no conocían, una claridad que parecía perdida, una conexión que estaba latente. Otros reportan sueños más intensos, momentos de inspiración espontánea, una sensación de estar siendo guiados desde dentro. Todo esto no ocurre porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado la forma de estar en él. Has dejado de vivir desde la superficie para volver a tu raíz. Y desde ahí, todo se ve distinto, se percibe con más nitidez. La energía ya no se dispersa, se convierte en presencia, en magnetismo natural, en vibración auténtica. Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con el entorno. Ya no necesitas protegerte tanto, porque tu campo se vuelve más fuerte. Ya no buscas absorber todo, porque has aprendido a nutrirte desde tu propio centro. Incluso las palabras cambian. Ya no hablas desde la carencia, sino desde la completud. Tu cuerpo se vuelve un faro silencioso que irradia coherencia. Y eso se nota. Quienes te rodean lo sienten. No saben explicarlo, pero perciben que hay algo distinto en ti. Más estabilidad, más paz, más luz. Es entonces cuando surge la oportunidad de compartir esta práctica, no como imposición, sino como experiencia vivida, desde la verdad, desde el ejemplo, porque la sabiduría verdadera no se predica, se contagia con presencia. Cuando otros pregunten por qué te ven más centrado, más claro, más tú, bastará con decirles que comenzaste a escuchar tu centro, que decidiste cuidar esa puerta que siempre estuvo abierta y que nadie te enseñó a cerrar, que algo tan pequeño como el ombligo te recordó lo grande que eres, lo profundo que es tu origen, lo sagrado que es habitarte por completo. Esa será la enseñanza más poderosa, no lo que dices, sino lo que emanas, porque el mundo no necesita más ideas, necesita personas que vibren desde su centro. El cuerpo, al final, responde con gratitud. Cuando es escuchado,
Cuando es habitado con conciencia, comienza a ofrecer sus secretos. Ya no se siente fragmentado, ya no se revela con síntomas inexplicables. Se convierte en un canal claro, una antena limpia, un instrumento afinado, y cuando el cuerpo vibra en su nota correcta, el alma canta, la realidad responde. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse. No porque algo externo haya cambiado, sino porque tú te has convertido en un imán coherente con lo que deseas. Por eso, esta práctica no requiere fe ciega ni grandes ceremonias. Solo requiere constancia, presencia y disposición a mirar hacia adentro. Es una forma de recordar que tu energía no depende del mundo, sino de tu conexión con el origen, el ombligo, ese punto olvidado, ese portal silencioso. Es el testimonio físico de que una vez fuiste sostenido por algo mayor, alimentado sin esfuerzo, contenido por la vida misma. Y aunque el cordón fue cortado al nacer, su huella permanece. No se ve, pero se siente. No se toca, pero vibra. Y cuando decides honrarlo, activarlo, sellarlo, no solo estás protegiendo tu campo, estás recordándole al universo que estás listo para vibrar desde tu centro. Sellar tu ombligo es una declaración sutil. Es como decir, reconozco mi poder, recojo mi energía, reúno mi esencia, y cuando lo haces, algo cambia. No solo en ti, también en todo lo que te rodea, porque tu frecuencia se eleva y el universo, que siempre responde a la vibración, se acomoda a tu nueva coherencia. Así comienza la verdadera transformación, no con grandes gestos externos, sino con pequeños actos internos llenos de significado, con la decisión de cerrar la puerta al ruido para abrir el camino hacia lo verdadero. Recuerda, los portales más poderosos no se abren hacia afuera, sino hacia adentro, y tu ombligo es uno de ellos. Habitarlo con conciencia es una forma de regresar a casa, de reconectar con lo que siempre estuvo ahí, y desde ese regreso nace una vida distinta, más en paz, más en presencia, más en verdad. Si algo dentro de ti resonó con estas palabras, si sentiste que esta verdad dormida despertaba en tu interior, entonces este mensaje era para ti. Cuéntame en los comentarios si alguna vez habías sentido energía en tu ombligo, o si vas a comenzar a practicar este pequeño ritual de protección energética. Me encantará leerte y responderte. Recuerda darle like a este video si te aportó claridad o inspiración, y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de tu cuerpo, tu alma y tu vibración. Activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones. Y si conoces a alguien que también necesita reconectar con su poder, comparte este video con amor. Gracias por estar aquí, gracias por recordar. Nos vemos en el próximo viaje, donde lo invisible se hace presencia.